Bueno, vamos a dar la palabra a Miguel Álvarez Gándara, amigo cercano, conocido de muchos de nosotros. Él es presidente de Servicio Asesoría para la Paz, Serapaz, que fundó en 1996 junto con Tatic, Samuel Ruiz, a quien también recordamos como un aliado con estas causas. Serapaz, una organización no lucrativa que inicialmente surgió en respaldo a la CONAI, la Comisión Nacional de Intermediación, y que luego continuó su trabajo por la paz y el cambio social a través del fortalecimiento de movimientos sociales durante sus conflictos, así como por el impulso de articulaciones e iniciativas basadas en la sociedad civil. Miguel, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Zoila. Buenos días a todas y a todos. Permítanme convertir en ventaja el ser el último que habla, después de los dos paneles de ayer y el de hoy. Hablé con varios, aunque no pude estar ayer, y por lo tanto déjenme intentar concentrar ya mi reflexión en qué desafíos están puestos en la mesa. Déjenme solo ubicar o enmarcar el espíritu de la búsqueda de esto en dos frases, dos ideas, una de Neruda, que él decía: cuando el río suena no es tanto por el sonido del agua que vemos, sino por el rodar de las piedras en el fondo. Y con esto para decir, no vamos a atinarle a diagnosticar lo que está pasando, ni qué hacer si solo miramos la coyuntura y la turbulencia. Tenemos que ir a fondo y allá cimentar proyectos y estrategias. Y la segunda, el espíritu de don Samuel, que nos decía: en estos tiempos oscuros y difíciles que debemos entender, sin embargo, para nosotros creyentes son una hora de gracia, porque a pesar de lo oscuro podemos ver y entender mejor las luces, y entender también mejor cómo fortalecerlas, cómo articularlas, porque lo nuestro tiene que ver con el nuevo amanecer. Como creyentes somos actores de esperanza. Entonces, en este ánimo de conocer lo oscuro, pero que lo nuestro no está en ser expertos de eso oscuro, sino reconocer las luces, encuentro varios consensos que desde ahí se han expresado y que para el trabajo de grupos y la conclusión y el seguir o continuar de este encuentro pues nos puedan servir. Primera, reconocer que sí hay una crisis compleja global que nos reta, nos involucra y nos llama a revisar y actualizar nuestras maneras de comprender y actuar en esta crisis. Lo global nos concierne. Muy rápido se vino una involución. Hace 3 años celebrábamos la primavera, de reconocer que se había reconocido la clave más profunda de comprensión de la crisis global había sido la de la crisis civilizatoria, el Papa Francisco. Y con eso había toda una energía, toda una esperanza de que se había entendido ya que el problema era mucho más de fondo. Y sin embargo esto se cruzó con la otra explicación de este dominio de espectro completo, en donde los poderosos han ido aprendiendo y sabiendo involucrar todos los elementos extraordinarios de las violencias, del caos, del crimen organizado, etcétera, en factores ordinarios. Pero pues efectivamente fue el detonador de los migrantes de África y de Siria sobre todo, quien hizo visible e inició en el mundo este fenómeno del conservadurismo, el proteccionismo, del cual Trump pues es el mejor ejemplo. Pero es un fenómeno que no inició Trump y que viene de toda esta situación global más compleja y más profunda. Y sin embargo, en esa complejidad, hoy la pregunta es: ¿de quién es tarea, derecho y reto el diseño de la nueva salida, de la transición y de la nueva ruta civilizatoria? Si se lo dejamos solo a los estados y a gobiernos, o a los mercados o a las transnacionales, y no entendemos que este es un gran momento para las sociedades,
y entendemos que está pasando en el mundo un fenómeno similar al de América Latina y al de México, en que las sociedades se han desarrollado al margen de los partidos, han generado nuevos rostros, agendas y dinámicas. Entonces ahí tenemos una cancha natural donde tenemos que participar, y ahí tenemos también que animarnos a asumir, a impulsar una agenda propia. Por supuesto que hay otra manera de concebir las violencias y los retos de la paz, de entender la justicia, entender los derechos humanos, etc. Y para eso, a pesar de lo oscuro, hoy tenemos que reconocer en las luces este factor de la diversificación dispersa pero activa y plural de las sociedades civiles en el mundo. El hecho de que hoy lo religioso, y otra vez el Papa brilla ahí, se ha defendido como no el factor que explica los fundamentalismos y los extremismos, sino al contrario, el factor que puede ayudar a que converja de nuevo el fondo de lo humano. Y tener a Francisco en activo y potente, convocando y difundiendo las esperanzas, yo creo que es otra luz que tenemos que asumir y valorar. Pero también, y lo digo rápido, todo lo que es la reflexión del Foro Social Mundial, recordarán lo que fue el gran espacio donde todos los movimientos de todo tipo se reunían. No tiene el esplendor de antes, pero sigue siendo el espacio tal vez más transparente, y hoy el consenso del foro es: no podemos seguir trabajando buscando la transformación en un sentido sistémico. Hay que orientar los esfuerzos de una manera antisistémica, y eso solo puede ser posible por la vía de fortalecer las matrices y las experiencias colectivas y comunitarias, aprendiendo que la clave no estaba en el poder formal como creímos, porque se ha llegado al poder formal y no han habido las condiciones de transformación, que las claves están en el proceso de poder desde abajo, generando desde ahí las otras dinámicas y alternativas, y que además, si bien no es posible un cambio sin proyecto y sin estrategia y sin largo plazo, que hoy no nos podemos salir de las coyunturas, porque en las coyunturas que estamos viviendo están siendo cruciales para la disputa y definición de las rutas estratégicas. Complejo, pero tenemos hoy un primer desafío. No estamos solo entre retos latinoamericanos y mexicanos. Hay que asumirnos y crecer en la agenda, la visión y las articulaciones globales. Segundo desafío que me parece que también ha ido surgiendo en consenso desde ayer: América Latina es también tarea, identidad, proyecto y responsabilidad que nos reta. Sí hay una reconfiguración. Hace 3 años todavía estábamos consolidando las primaveras y los procesos democráticos y de cambio que había. Hace 5 años celebrábamos las 11 articulaciones latinoamericanas de todo tipo, comerciales, energéticas, etc. Y hoy vemos el golpeteo que sufren gobiernos y experiencias claves que se establecieron ahí cuando América Latina vivió la convicción de que la clave de nuestra alternativa pasaba por ampliar espacios de autonomía frente a Estados Unidos. Esta decisión fue muy grave, tuvo muchas consecuencias en las crisis internas de los países de avanzada, al decir que la lucha contra el neoliberalismo pasaba a segundo plano, que el primero era la lucha de ampliar espacios frente al imperio. Y hoy, sin embargo, la reconfiguración que vive el imperio y todo esto que que Luis nos recordaba ya muy bien, hoy también reta a la pregunta de cómo vamos a impulsar y hacer parte de una nueva etapa de articulación latinoamericana que no tenga como base solo la acción de los gobiernos. Estamos ante un momento de las sociedades, de los movimientos de América Latina, que hoy tenemos que volver a dinamizar en directo.
hemos vivido etapas gloriosas de solidaridad. Por 1000 razones se ha perdido, por 1000 razones México dejó de ser parte, dejó de ser concebido, la energía perdió vitalidad hacia la solidaridad, pero lo cierto es que hoy tenemos que reconocer que México necesita asumir su identidad latinoamericana, como poderle decir a las hermanas y hermanos latinoamericanos que necesitamos que nos reivindiquen como en nuestra idea, a México como en nuestra identidad latinoamericana, y que tenemos que generar formas de reencuentro y de nueva dinámica. Y aquí las iglesias sí estoy convencido que son un factor fundamental. En todo el fenómeno de la movilización social, las iglesias comprometidas han sido un actor fundamental en el impulso y acompañamiento. Y hoy hay ligas que nos pueden hacer llevar este desafío como una de las líneas prioritarias que pudiéramos acordar. Allá habría muchas cosas que pudiéramos hacer. Tercer desafío ya para cada uno de los países, es un hecho que hay una reconfiguración que también está pidiendo la propia reconfiguración de nuestras maneras de actuar, de nuestras acciones y propuestas. La crisis en México es muy compleja y toda una serie de caracterizaciones desde la crisis de nación y de Estado y de régimen y económica y de derechos humanos, etcétera. Pero como creyentes lo importante es asumir que todas esas son dimensiones y rasgos de una crisis muy profunda que estamos viviendo con una sociedad dinamizada, pero todavía contradictoria, porque sí hay mayor respeto a la diversidad y al género y a la ecología, pero seguimos siendo clasistas y machistas y racistas, y estamos ante un fenómeno de sociedad que necesitamos asumir como tarea propia, no tanto el cambio del Estado como si fuera la propiedad. Tenemos nosotros, porque es nuestro terreno de identidad, preguntarnos por la maduración de la sociedad misma, que hoy vive esta enorme y diversificada participación, esta nueva sensibilidad, esta protesta, este estar pendiente al momento de todos los temas, esta nueva situación de los derechos humanos convertidos hoy en México en el eje y plataforma de todos los conflictos y de todas las disputas, lo cual es un logro muy distinto, pero en todo caso reconocer que la crisis interna hoy ciertamente se ve cruzada, traslapada, provocada, acelerada por este cambio que en la relación con Estados Unidos significa las agresiones y posturas de Trump. Y hoy, ¿cómo sintonizamos la prioridad para hacer converger la dinámica de la crisis interna y su transformación con la dinámica de la crisis de un nuevo tipo de relación y de soberanía con Estados Unidos, pero no sobre la base de la ruta de Trump, sino la base de la ruta que generemos? Pues ciertamente hoy nos tiene a todos en un momento harto complejo, retador, pero también muy esperanzador. Porque tal vez de otra manera quisimos llegar a una situación objetiva que nos pusiera en las condiciones del tema de la soberanía. Y esta situación objetiva hoy se traslada a la pregunta subjetiva. ¿Seremos capaces de convertir en oportunidad y en avance esta crisis objetiva, esta contradicción y confrontación de lógicas y de proyectos? Y permítanme terminar muy rápido esta parte de México con 3 escenarios que ya venían, pero que creo que se complicaron. Uno es que el Estado mexicano, a pesar de su crisis, gobiernos, etcétera, logre salir avante, llegar al 18, aguantar todas las crisis, Ayotzinapa, zapatismo, todas las puede aguantar, y que el elefante mantenga la estabilidad y la gobernabilidad que pretende. Escenario 2, que alguien o alguienes puedan generar la condición de articular todos los descontentos e iniciativas que hay en el país. Esta energía dispersa
que alguien la logre articular, dinamizar, etcétera, etcétera. Y escenario 3, si las cosas se complican, que el ejército siga ampliando sus márgenes de acción en la medida que han ampliado sus márgenes de criminalización. Estos 3 escenarios se cruzan con el factor Trump. ¿Será que el Estado, con los empresarios, el PRI y el PAN, lograrán acomodar, a pesar de la tensión y la confrontación, la salida que les convenga? ¿Será que como sociedad seremos capaces de que alguien o alguienes generemos una visión de conjunto que nos pueda impulsar hacia allá? ¿O será también el escenario de los endurecimientos en el que converjan como la condición que los haga avanzar? Cuarto, en los 3 niveles, en lo global, en lo latinoamericano y en lo mexicano, un desafío que creo que podemos también consensar es: no basta rezar, pero tampoco bastan los derechos. Hacen falta sujetos, con propuesta y con movilización. Y eso hay lecciones para poderlo impulsar y en donde nos tendremos tal vez que concentrar, para ser capaces de disputar diagnóstico. Esto está muy polarizado. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son los rasgos? ¿Quiénes son los actores? Global, latinoamericano y mexicano. Tenemos que ser capaces de generar una participación y disputa en el terreno del diagnóstico, del proyecto, de la agenda, de la estrategia y ruta, del programa y plan. Y todo esto lo concentro en el reto de la articulación. Hoy no es posible pensar en un sujeto uniforme. Tenemos que pensar en la dinámica de la articulación de sujetos diversos. Pero ahí es donde nos hemos atorado. Y yo creo que tendríamos que preguntarnos si entonces debiéramos revalorar el desde dónde estamos convocando, porque generalmente tendemos a que el problema es de liderazgo o el problema es de propuesta. Y tal vez eso es el problema que nos ha atorado, estarlo pensando en que los de arriba son la clave de la articulación. Y no sé si debiéramos entonces hoy atrevernos a convertir en ventaja y no en problema a la dispersión. Si revisamos varios de los movimientos globales, latinoamericanos y mexicanos, ahí donde han encontrado el arte del consenso para actuar de manera diversa con objetivos comunes, y nos pasó con el gasolinazo, nadie lo condujo. Muchos lo han querido capitalizar, pero sí tenemos una sociedad capaz de tener en un periodo una claridad de acciones, de agenda y de propuestas que, aunque no pasen por la unidad orgánica, sí tuvieron capacidad política para generar la condición del cambio de la política de los gasolinazos. Entonces, tal vez tendremos que repreguntarnos por dónde está desde la visión de los pueblos el tema de la unidad, que pasa por la pluralidad de actores, de diferencias, de agendas, de proyectos, etcétera, pero en donde me parece que si le atinamos podemos rehacer la pregunta de qué tipo de liderazgo colectivo necesitamos, qué tipo de agenda mínima común podemos proponernos, qué tipo de lecciones tenemos que recoger de otros movimientos y de otras acciones, etcétera. Y permítanme terminar en la afirmación de que, por lo tanto, reflexionando el contexto, preguntándonos por desafíos, hoy los creyentes sí tenemos que asumir que tenemos una responsabilidad especial, que lo creyente sí cuenta en este caso, que sí es una responsabilidad particular, no solo la de ciudadano, la de nuestras identidades, mujer, joven, profesionista, esas todas están cruzadas, pero la del creyente también. Y hoy el creyente tiene que saber convertirse e impulsar procesos de articulación en las iglesias,
dentro de las iglesias, en la sociedad, dentro de los movimientos, y que tal vez la clave de ese fermento no está en nuestra conducción, sino en nuestra capacidad de ser acompañantes estratégicos, que tengan claridad de rumbo, que brillen por su confiabilidad, que brillemos por el aporte que podemos dar en términos de dimensión y de esperanza. Había una frase de don Luis Fernández, obispo de Brasil, a cargo de la CEPS, que él decía: las iglesias, y lo decía en buen sentido, y en ese sentido también lo digo, las iglesias son muy pesadas, son como marranas muy difíciles de mover. Si nos esperamos hasta que movamos al conjunto, y él decía, la clave está en los marranitos. No rompamos la comunión, pero impulsemos nuevas iniciativas y dinámicas. Ahí está el campo libre. No hay nada que nos impida, obispo, párroco, que nos impida vivir este momento en la dinámica más autónoma de las laicas y de los laicos. Por supuesto que habrá vida religiosa y presbiterios que acompañarán esto, pero tenemos que asumirnos como actores principales de una nueva dinámica eclesial, ecuménica e interreligiosa que sí sepa a iniciativa. Necesitamos mover iniciativas diversas. Yo cada vez me convenzo que está bien que haya muchas, porque no podemos todavía aspirar a la única. Y está bien que se siga dinamizando la movilización de la sociedad en todo el país. Hoy estamos logrando que no solo sea un fenómeno en las ciudades y en las metrópolis, que se esté moviendo el conjunto del país. Ahí hay una clave que hoy este desafío, esta reconfiguración nos puede fortalecer. Y hoy con todo esto pues les vuelvo a recordar lo que nos dijo don Samuel, y creo que ese es el espíritu que nos puede animar en estos tiempos oscuros que no podemos más que entender. Hoy, sin embargo, para nosotros como creyentes son una hora de gracia, porque no nos toca ser expertos en las razones del oscuro, sino las razones de la luz. Porque a pesar del oscuro, hoy podemos ver mejor las luces, comprenderlas mejor, ver mejor cómo fortalecerlas, cómo articularlas. Porque lo nuestro tiene que ver con el nuevo amanecer. Somos actores de esperanza. Y le agregaríamos, y con don Sergio, somos una identidad latinoamericana. Gracias.